Jutiapa, Mano Amiga y TV Producciones Florian, continuamos con la misión, gracias al predicador católico Edgar Florian. Es una población cuya historia se remonta a la época precolombina. Lastimosamente, muy poco se ha logrado avanzar en estas épocas respecto al período prehispánico. Podemos analizar la historia de Jutiapa en esos tres aspectos grandes. Primero, la prehistoria, época precolombina, o sea, antes de la llegada de los conquistadores. Luego, la época de la conquista, que se logra pues a través de los años extender en lo que es conocido en la historia como la época colonial. Y después la época desde la independencia hasta nuestros tiempos. Remontándonos a la primera de esas épocas, decía que muy poco se ha avanzado, por cuanto los historiadores le han dado más tiempo a otras regiones del país, donde se encuentran muchos investigadores haciendo descubrimientos de arqueología, inclusive personas de universidades europeas, extranjeras, pero a la región de Jutiapa ha sido muy poco. No es sino hasta hace unas décadas que nos interesamos en buscar todo lo que concierne a nuestro pasado para entender la idiosincrasia de nuestro pueblo, para entender por qué somos actualmente y actuamos como lo hacemos. ¿Cuáles son nuestras raíces? Nos interesó y empezamos a indagar y a preguntar. Inclusive he ido a lugares apartados de la ciudad en búsqueda de esa historia. Y hemos movilizado también a otras personas, hemos logrado que se interesen autoridades de la historia en venir a Jutiapa. Quiero contarles que a través de la doctora Artemis Torres Valenzuela, en el tiempo que ella estuvo como directora de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, conversando con ella logramos que trajeran a Jutiapa historiadores y también arqueólogos para investigar lo que actualmente conocemos como la aldea de los fierros, que son unos petroglifos. Se le llama petroglifos a ciertos símbolos grabados en piedra que se encuentran en una región de Jutiapa bastante aislada, muy cerca de lo que es Comapa y Zapotitlán. A través de un reportaje que yo hice en la televisión local, contactamos con ella y ella trajo personal de investigación. Actualmente ya se publicaron los resultados de esas investigaciones, por cuanto también los arqueólogos trajeron equipo de buceo y bajaron a la parte del río de Paso, unas pozas donde también existen parte de esos petroglifos. Además, logramos que fueran a las ruinas de Papalguapa, que se encuentran en el municipio de Agua Blanca, y también a otros lugares arqueológicos cuyos vestigios han permanecido, pero que lamentablemente se han estado perdiendo por el abandono. Ya se han dado los resultados de la investigación que ellos hicieron. Publicaron una revista de historia a través de esa escuela de historia y ojalá que podamos tenerlo ya prontamente o lo más pronto posible en nuestra ciudad para los estudiantes. Luego de la época precolombina, o sea, la época donde habitaron otras culturas. En el caso de Jutiapa fueron pipiles, popolucas, chincas y otros grupos que fueron minúsculos, pero que habitaron en esta región y dejaron parte de sus vestigios. Frente al cementerio antiguo de la ciudad de Jutiapa se han encontrado un montículos que lamentablemente ahora pues tiene dueño y lo han convertido en una colonia, pero esa región consta a través de una carta geográfica, consta de que es sitio arqueológico. Muchas personas no le ponen mucho interés a nuestra historia, pero
existen vestigios de nuestro pasado. Después, en lo que corresponde a la época colonial, Jutiapa, a través de la conquista y la organización que hicieron los españoles, pues le dieron en la región oriental más importancia a Chiquimula, a tal grado de que Chiquimula fue la cabecera de todo lo que era oriente. Estuvo formado Chiquimula por lo que es Jutiapa, Jalapa, Zacapa, Izabal y Puerto Cortés, que ahora pertenece a Honduras. Eso perteneció a Chiquimula. La capital era la ciudad de Chiquimula de la Sierra. Por lo que muchos documentos de la historia de Jutiapa han sido localizados en la ciudad de Chiquimula. Fue hasta muchos años después cuando se separó el departamento y se conformó como cabecera departamental la villa de Jutiapa, San Cristóbal Jutiapa, que era el nombre antiguo. Villa es un título que de España se le otorga a algunas poblaciones. Fue elevada a la categoría de ciudad, la fecha más conocida, el 6 de septiembre de 1921. Y antes de eso, ya en los años 1800, también hubo otro acuerdo en el cual se elevaba a la ciudad. Sin embargo, ese quedó más, digámosle, oculto por la historia, ¿verdad? Pero fue un 15 de septiembre, y la calle 15 de septiembre de Jutiapa, precisamente por eso se llama así, no solo por la independencia. Y la calle 6 de septiembre de la ciudad de Jutiapa también tiene como base la fecha en que fue ascendida a la categoría de ciudad. ¿Qué decir de Jutiapa? Apellido de abolengo, los Menéndez, podemos decir Ríos, Cámbaras. ¿Cuántos apellidos de personas ya desaparecidas, ¿verdad?, que habitaron esta tierra nuestra y que de alguna manera dejaron su huella en su paso? Pero es conveniente aclarar que siendo Jutiapa un pueblo como de segunda o tercera categoría, pues ya indiqué que la capital de Oriente estuvo en lo que fue Chiquimula. Hubo mucho empirismo, se le llama así, por el aspecto de que se fue extendiendo la ciudad de Jutiapa en forma empírica. ¿Por qué? Porque no existió un trazo definido que indicara cómo tenía que ser la ciudad. A eso se debe que algunas calles de la ciudad de Jutiapa no son completamente rectas, tienen diferentes formas. Además, la ciudad de Jutiapa tiene muchos callejones, como le decimos. Algunos aducen que se debe a las guerras que existían antes entre Guatemala y El Salvador. Recordemos que hubo una época en que existían esas guerras y que la ciudad de Jutiapa fue trazada en esa forma precisamente para que el enemigo se confundiera con varios callejones, siendo nada más dos calles amplias las que han predominado en la ciudad. Argumentan algunos historiadores que se debe a eso, como una estrategia militar, ya que existió en Jutiapa desde tiempos muy antiguos una base militar por la proximidad con el país vecino. La prueba es de que inclusive Justo Rufino Barrios pasó por Jutiapa cuando en la famosa batalla de Chalchuapa, allá en El Salvador, falleció junto a Adolfo Venancio Hall. Y en esta ciudad de Jutiapa fue embalsamado el cadáver de Justo Rufino Barrios, donde se encuentra actualmente la gobernación departamental frente al Parque Rosendo Santa Cruz. El nombre del Parque Rosendo Santa Cruz es en honor a un poeta y educador nacido en Jerez. Hago la aclaración de que algunos aducen que nació en Cobán, pero lo que pasa es de que él fue diputado en aquellos años y trabajó en Cobán. Aunque dejamos abierta la expectativa para que todo aquel que quiera escribir sobre ese tema tiene la oportunidad de hacerlo. Pero el Parque de Jutiapa se llama Rosendo Santa Cruz. Así, a grosso modo, podemos contar la historia de nuestro pueblo, que nos entusiasma mucho porque
Uno ha nacido aquí, ama esta tierra y aquí esperamos un día quedarnos. Salimos a otros lugares del país, salimos a otros países, a otros continentes, pero regresamos luego a nuestro terruño. Así es Jutiapa.